Padre Celestial, estamos de nuevo en tu presencia hoy en este estudio de tu palabra, rogándote que nos des sabiduría, rogándote que a través de tu Santo Espíritu ayudes a que nuestros corazones se alimenten de tu palabra y que podamos salir de aquí fortalecidos por la sublime gracia que tú has derramado para con nosotros. La honra y la gloria sea para tu nombre y bendice este tiempo, Señor, de enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos con esta serie en la que estamos estudiando los artículos de fe, la confesión de fe de nuestra iglesia, y ya vamos el día de hoy por el artículo número 11 de la confesión, ¿verdad? Este artículo tiene por título La perseverancia de los santos y hace énfasis en un punto en particular por el cual nosotros como bautistas generalmente somos muy señalados en un contexto evangélico, ¿verdad? Vamos a ver, en palabras básicas, sencillas y en buen español, ¿verdad? Vamos a hablar que la salvación no se pierde. Nadie que haya sido salvo por la gracia del Señor Jesucristo puede perder su condición de hijo de Dios por algún acto pecaminoso que haya realizado. Ahora bien, entendemos y tenemos que ser también muy claros que cuando decimos que la salvación no se pierde, y es lo que se hace énfasis en este artículo como tal, no necesariamente estamos hablando de que el cristiano tiene una licencia para pecar. Y esta aclaración siempre la hacemos constantemente. No estamos diciendo que los cristianos tienen una licencia para pecar, porque eso es la razón por la que en muchas ocasiones a la doctrina bautista se le señala, ¿verdad? Y se dice, bueno, qué fácil así, si usted una vez que acepta a Cristo es salvo y ahora la salvación no se pierde y puede andar pecando todo lo que usted quiera pecar, qué fácil, usted lo que tiene es una licencia para pecar. Aquellas personas entonces que argumentan lo contrario se jactan tal vez de más piedad por el hecho de que ellos tienen temor de perder su salvación, temor de Dios, y que por tanto podrían llegar a ser más piadosos que una persona que crea que la salvación no se pierde. Pero realmente todo esto gira alrededor de una falacia. Ciertamente, cuando nosotros decimos que la salvación no se pierde, lo que también estamos diciendo es que según el artículo anterior, la santificación va a ser completamente progresiva durante toda la vida de un cristiano. O sea, este cristiano va a ir madurando en su fe y más bien en vez de querer desear ir al pecado, va a desear abstenerse del pecado en la madurez en la que él vaya progresando en su santidad. Amén. Y yo creo que usted, si es un hijo de Dios, lo puede ver en su propia vida. ¿Ha experimentado usted que pecados que antes le apasionaban ya ahora los aborrece? ¿Verdad? Y es algo progresivo. No podemos tampoco ser hipócritas y decir que ahora aborrecemos todo pecado, porque ciertamente el pecado sigue siendo una lucha en nuestra carne y nosotros a veces somos tentados a pecar. Pero cuando usted analiza el progreso del cristiano, usted se dará cuenta que ya no ama aquello que antes amaba. Y si en alguna forma alguien sigue amando el pecado que lo esclavizaba, la pregunta sincera que debería hacerse esa persona no es si la salvación se pierde, es si es salvo. Y eso es prácticamente lo que vamos a hablar en este artículo, ¿verdad? Artículo número 11 de nuestra confesión. Hoy les quedo debiendo copias impresas, me disculpan. Pero yo creo que ya la mayoría tiene la copia de los artículos, ¿verdad? Artículo número 11, voy a leerlo completo. Dice así. Creemos que solamente son verdaderos creyentes los que perseveran hasta el fin y que su persistente adhesión a Cristo es la gran señal que los distingue de los profesantes superficiales, que una especial providencia vela por su bien y que son mantenidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Este es el artículo que vamos a estar analizando y como siempre lo hacemos, vamos a ir por partes, vamos a ver, y aquí hago la aclaración, esto no es la palabra de Dios, sino que está basado en la palabra de Dios. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es ir a los textos en los que se basa el artículo, ¿verdad? Entonces, la primera frase dice, creemos que solamente son verdaderos creyentes los que perseveren hasta el fin. Lo contrario a una persona que persevera claramente es una persona que abandona, ¿verdad? Esto en la Biblia tiene nombre. ¿Alguien sabe cuál es el término bíblico que se utiliza para una persona que abandona la fe? Un apóstata, la apostasía. Algunas personas podrían llegar a entender que la apostasía es perder el estado de salvación, pero no. A la luz de los textos que vamos a estudiar el día de hoy, la apostasía es demostrar el estado
de ser inconverso, ¿verdad? De no ser salvo. Demostrar que no se es salvo. No es perder la salvación, sino demostrar que no se es salvo. Mis hermanos, ¿perdón? Exactamente. Una persona que da vuelta atrás y niega la fe esencial del Señor Jesucristo y aquellas disciplinas que caracterizan a un cristiano, eventualmente está demostrando que no es salvo. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una aclaración, porque nosotros no podemos ir apresuradamente a juzgar que una persona ya cayó en apostasía o no. Realmente esto es un proceso en el que no sabemos distinguir hasta cuándo Dios lo llevará para que el arrepentimiento se esboce de su corazón. Voy a ponerles un ejemplo muy claro, el rey David. Si usted y yo hubiésemos sido testigos del rey David mandando a llamar a Betsabé y mandando a matar a Urías y haciendo todo lo que hizo con tal de esconder su pecado, muy probablemente nos hubiésemos precipitado en ese momento cultural específico, en ese momento histórico. Muy probablemente nos hubiésemos precipitado y hubiésemos dicho, ese hombre no es un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no hace eso. Los pecados de David fueron graves. Pero ¿qué fue aquello que hizo David que demostró que había una conversión en su corazón? Su arrepentimiento. Eventualmente su vida tocó tanto fondo que la reacción natural de un hijo de Dios ante esa condición pecaminosa es pedir perdón. Y David, usted lo puede leer en Salmo 51, demostró que él realmente era un hijo de Dios y que estaba avergonzado por su pecado. Caso contrario hubiese sido si David hubiese tocado fondo y se hubiese complacido en esa condición y nunca se hubiese arrepentido de su pecado. Entonces, nosotros muy probablemente hemos visto personas que se han desviado de una fidelidad con respecto a la fidelidad que demostraban antes, ¿o me equivoco? Pero no debemos apresurarnos a señalar y decir, él es un apóstata, sino que muy probablemente o demuestra ser un apóstata o llega a tocar un fondo en el cual la única reacción de su corazón va a ser arrepentirse y demostrar que hay conversión en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos un espíritu que mora en nosotros, que nos convence de justicia, pecado y juicio. Nos convence. Recuerden que la influencia del Espíritu Santo es bastante, ¿verdad? El Espíritu Santo ejerce influencia sobre el ser humano de manera externa. El Espíritu Santo ejerce influencia sobre el Espíritu Santo por encima de él. El Espíritu Santo, perdón, ejerce influencia sobre el hombre por encima de él y en los creyentes dentro de él, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está fuera, usted es muy notorio cuando él está convenciendo al hombre de su pecado para que sea salvo. Cuando él está encima, usted se dará cuenta que son aquellas personas que tienen una unción o un llamado específico para una labor y el Espíritu Santo les está capacitando para esa labor. Pero cuando Él está dentro de nosotros, Él está convenciéndonos y Él está guiándonos a la verdad, tal y como el Señor Jesús lo prometió cuando Él habló del Consolador que iba a venir y iba a convencernos de nuestra condición. La palabra que Jesús utilizó en los evangelios, específicamente en el Evangelio de Juan, la palabra que se utilizó allí para hablar del Consolador es de la palabra griega parakletos. Este parakletos es un abogado familiar, ¿verdad? Un abogado con el que hay tanta confianza que él está dispuesto a dar a presentarse delante del juicio con tal de demostrar la inocencia de la persona que está, para la cual está trabajando, ¿verdad? Ese era el parakletos griego y ahora el Espíritu Santo es para nosotros el parakletos, porque Él mora en nosotros y Él intercede entre Dios y nosotros, demostrando que nosotros portamos la justicia de Cristo y por tanto Él nos defiende. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la perseverancia de los santos y cuando hablamos que los verdaderos creyentes son solo aquellos que perseveren hasta el fin, nos referimos a que un verdadero creyente no cae en apostasía. ¿Amén? Muy bien, vamos a ver ahora textos que nos corroboran esta afirmación. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8.
versículo 31. Vamos a leer algunos versículos de esta porción, no solamente el versículo 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Me encanta que Juan haya hecho esta aclaración. ¿A quién le está hablando Jesús? A creyentes. A los judíos que habían creído en él. Y les dice lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en la casa para siempre, sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea, hijos. ¿Lo notaron? Sé que sois descendientes de Abraham, porque ¿a quién les está hablando? A judíos que creyeron. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es interesante porque el Señor Jesús también está viendo en aquellos judíos que dicen haber creído. Algunos están dando fruto aparente de incredulidad. ¿Por qué? Porque lo están buscando para matarlo. Porque aparentemente para ellos Él está diciendo cosas que son contrarias a la ley judía. Pero Jesús les explica: si ustedes que creen en mí, que dicen que creen en mí, realmente permanecen en mis palabras, ustedes no me van a matar. Ustedes no me van a matar. Ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Hermanos, nadie que se haga llamar cristiano puede odiar a Cristo. Porque todo aquel que odia a Cristo, y perdónenme la palabra, es maldito. Anatema. Aquellos que son cristianos son aquellos que aman a Cristo por encima de todas las cosas y son verdaderamente sus discípulos. Y por tanto, perseveran hasta el fin. ¿Estamos claros con esto? Esta es una verdad que, alimentada con el artículo anterior de la santificación progresiva, tampoco es que ocurre de la noche a la mañana que nosotros somos los mejores cristianos. Ciertamente esa santificación progresiva va haciendo de nosotros lo que Dios quiere que seamos de una manera paulatina en la etapa de nuestro cristianismo y en la etapa de nuestro crecimiento en madurez. Pero el común denominador de un cristiano es que permanece creciendo, que permanece madurando. ¿Verdad? Escalonadamente, exactamente. Habrán algunos valles de sequía espiritual, habrán algunos momentos en los que sintamos la escasez de crecimiento, pero el común denominador va a ser que vamos a volver a ver nuestro corazón y eso va a pesar en nuestro corazón, va a haber un deseo, un clamor al Señor de decir: ¿qué es lo que está pasando, Padre? Perdóname. Esta es la vida de un cristiano. Ahí mismo, ahora en Primera de Juan, acompáñame en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Este llamado de permaneced en Él no es un llamado de cuide su salvación porque puede que usted la pierda. No, más bien es permanezca en Él para que demuestre la veracidad de aquello que ocurrió en su vida, de aquel nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todo el que hace justicia es nacido de Dios.
Va a haber un crecimiento constante, va a haber un progreso en ese cristiano, porque es nacido de Dios. Va a hacer la justicia, va a amar la justicia, porque es nacido de Dios. No puede darle la espalda a la justicia, no puede volverse al pecado y odiar al Señor Jesucristo, no puede hablar en contra del Señor. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Entonces lo que estamos diciendo es que solamente los verdaderos cristianos perseveran hasta el fin. Aquí podría también ilustrar este aspecto con personas literales. Y podemos ver, por ejemplo, al Señor Jesucristo en su ministerio cuando llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, a los 12 discípulos. Y podemos ver la contraposición en la acción de Judas y en la acción de Pedro, ¿verdad? Porque ciertamente cuando nosotros vemos a Judas y a Pedro, vemos ambas vidas y ambos pecaron. Y ambos pecados fueron serios, ¿verdad? De hecho, podemos hasta equipararlos. Podríamos decir, bueno, sí, Judas entregó al Señor Jesús para que lo mataran. Bueno, Pedro negó al Señor Jesús en el momento en el que el Señor más lo necesitaba. Y blasfemó claramente con sus palabras. Pecaron ambos, claro que sí, pecaron. Lloraron después de haber pecado los dos, lloraron ambos. Pero cuando usted analiza la acción de Pedro y la acción de Judas, usted verá que uno de ellos se arrepintió, otro no. El común denominador de un hijo de Dios es que el arrepentimiento no es solamente la puerta de acceso a su vida cristiana, sino aquello que va a hacer durante toda su vida cristiana. No somos cristianos porque nos arrepentimos un día, somos cristianos porque nos arrepentimos y seguimos arrepintiéndonos. Porque el arrepentimiento que tuvimos en algún momento va a determinar que nuestra vida sea una constante de arrepentimiento delante de un Dios santo. Hermanos, aquí tal vez voy a decir algo que podría ser hiriente en algunos contextos en particular, pero es sumamente nocivo para el cristianismo confiar en la salvación de una persona solamente porque se arrepintió hace muchos años atrás, pero toda su vida fue una constante negación al arrepentimiento y a la fidelidad al Señor. ¿Cuándo estas palabras que estoy diciendo son sensibles? Yo lo he visto personalmente, en funerales. Estas palabras que yo estoy diciendo en este momento son sensibles en funerales. Y he visto, o sea, he sido testigo de personas que han visto morir a un familiar y que su argumento es, hace muchos años, cuando era un niño, en una escuela dominical, se arrepintió de sus pecados y ahora descansa en la presencia del Señor. Pero usted analiza toda su vida y es una constancia de infidelidad, rechazo y falta de arrepentimiento delante de un Dios santo. Por tanto, sí o no que queda una duda en el corazón. Y uno dice, ¿será? ¿Será que fue suficiente que en una clase de escuela dominical haya levantado su mano y repetido una oración? ¿Será? De nuevo, no estamos aquí para juzgar la salvación de nadie. Dios sabe quién es su hijo y quién no. Pero en su palabra y en su divina revelación, Él dejó claro que aquellos que son sus hijos crecen. Yo no sé a qué grado. Algunos crecerán más que otros. Otros crecemos más lento. Pero el cristiano crece, madura, progresa. El verdadero Hijo de Dios progresa. De nuevo, el ritmo es distinto para cada persona, pero hay cambios. Por tanto, cuando esa situación incómoda de ese funeral se avecina, hermanos, hay una duda latente. ¿Será real que esa persona era un hijo de Dios cuando toda su vida es un rechazo a Cristo y a su evangelio? Cuando toda su vida es una historia de falta de arrepentimiento y de una persona que se goza en el pecado. ¿Es triste? Sí, es triste, pero estos temas de conversación es mejor tratarlos aquí que cuando hay un funeral. Es mejor tratarlos aquí que cuando hay un funeral.
que analicemos nuestra vida y que meditemos, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿O me estoy confiando en una profesión antigua que hice, pero mi vida no demuestra ningún progreso? Ese cambio, ese nuevo nacimiento tiene que ser visible también. Sigue diciendo el artículo. Y que su persistente adición a Cristo es la gran señal que los distingue de los profesantes superficiales. La gran señal que nos distingue de alguien que dice ser cristiano es nuestra adhesión a Cristo. Primera de Juan 2:19. Dice, estamos ahí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es muy claro el texto, ¿verdad? Esa persona que abandona el camino, que abandona la fe, lo que está manifestando es que nunca fue de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. De hecho, esto tiene que ver mucho incluso con la disciplina eclesiástica. Cuando alguna persona se llega al extremo final de la disciplina eclesiástica, Mateo capítulo 18, tenle por gentil y publicano, ¿verdad? Cuando se le confronta con su pecado, aunque sea de manera personal, con 2 o 3 testigos, aún diciéndolo a la iglesia, y la persona no da indicios de arrepentimiento. La labor de la iglesia es, no podemos seguir considerando a esa persona iglesia. Esto en algunos contextos puede sonar muy duro. ¿Cómo es eso? Que pueden echar a alguien de la iglesia. ¿Quiénes se creen que son? Pero esto más bien es algo piadoso, algo que le está comunicando amor a esa persona. ¿Por qué? Porque sus frutos me están diciendo, usted no es un hijo de Dios. Y nuestra tarea como iglesia, nuestra labor como iglesia es ahora tratarle como alguien que no es un hijo de Dios. O sea, como a un incrédulo, le vamos a predicar el evangelio. Como a un incrédulo, usted no puede participar de los beneficios de los creyentes en una iglesia local. Y por tanto, lo que le estamos diciendo es, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Es un acto de amor. Es un acto de amor, definitivamente. ¿Ah? Completamente. La historia de Judas es sumamente triste. Ahora, póngase a pensar también en lo siguiente. El contexto en el que se desenvolvió Judas fue el mejor contexto en el que una persona pudo haber crecido. Su pastor fue Jesús. Los compañeros de milicia fueron los apóstoles. Vio milagros delante de sus ojos. Vio el pan siendo multiplicado, vio la devoción de personas humildes delante del Señor, vio personas quebrando perfumes carísimos en los pies del Señor para adorarlo. Él vio devoción, él vio milagros, él vio a Jesús haciendo proezas y él apostató. Con esto le quiero decir lo siguiente: la responsabilidad de la apostasía no depende del liderazgo. Depende única y exclusivamente de los deseos pecaminosos de los corazones de los seres humanos. La culpa de que Judas haya apostatado no fue de que Jesús fue un mal pastor. ¿Me voy a entender, hermanos? Porque en muchas ocasiones, y esto es muy constante, y se los digo yo detrás del púlpito, ¿verdad? En muchas ocasiones algunas personas justifican su lejanía, aquella fe que habían profesado antes, justifican que ya no están aquí por los errores de los líderes. Porque en la iglesia me hicieron esto, porque en la iglesia me hicieron aquello, porque el pastor fue esto, porque el pastor fue aquello, y justifican su impiedad y su incredulidad con los errores de otros. Hermanos, la apostasía no es responsabilidad de un buen o mal liderazgo. Proviene única y exclusivamente de la concupiscencia del corazón de los incrédulos. Por tanto, es cierto, ningún pastor es perfecto y ninguna iglesia es perfecta, pero esto no es razón
suficiente para justificar la lejanía a una fe que se profesó en algún momento. No es suficiente. Porque el amor por Cristo está por encima de todas las cosas. Y si yo amo a Cristo, amo a su cuerpo. Y su cuerpo es su iglesia. Yo no puedo amar segregadamente, y lo pongo como ilustración, a mi esposa. Yo no lo puedo decir, mi amor, viera cómo amo yo su cabeza, pero su mano no. ¿Verdad que no? Bueno, de la misma manera, si un cristiano dice amar a Cristo, ama su cuerpo. Y su cuerpo es su iglesia. Generalmente, y ya casi le doy la palabra, generalmente las personas que demuestran odio hacia la iglesia, demuestran odio hacia Cristo. ¿Quieren un ejemplo de ello? Saulo. ¿A quién perseguía Saulo en el libro de Hechos? ¿A la iglesia, sí o no? Cuando Jesús se le aparece, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? No, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque todo ataque al cuerpo es un ataque a Cristo. ¿Verdad, hermana Ivana? Uh-huh. Claro, hay pasiones, deseos que cambian, apetitos, ¿verdad? Uh-huh. 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 Ok. Completamente, completamente. El apetito cambia, ¿verdad? Nuestros deseos son distintos. Ahora, también hay que ser sinceros, hay una lucha en nuestra carne. El texto que nos estamos memorizando de Gálatas es un ejemplo de ello, ¿verdad? Si antes, cuando no creíamos en el Señor, servíamos a esos dioses, pero ahora, siendo conocidos por Dios, nos volvemos a aquellos dioses que nos esclavizaban. Bueno, eso es una lucha interna, es una lucha de nuestra carne, pero no debería ser aquello que define nuestra vida como cristianos. Yo creo que el apóstol Juan en sus cartas lo explica de una manera bastante buena, cuando él dice que todo aquel que practica el pecado no es de Dios, ¿verdad? Y cuando yo explico este texto, generalmente a jóvenes, siempre uso una ilustración para aclararlo. Yo les digo, bueno, yo, Henry Gómez, ustedes me pueden llevar a una cancha de fútbol 5 y yo puedo hacer que juego, ¿verdad? Y uno que otro gol tal vez podría meter si mi condición está algo bien, ¿verdad? Pero yo no les puedo decir que yo practico fútbol. Porque aquella persona que practica el deporte es aquella persona que su vida gira alrededor del deporte, incluso su salario se lo debe al deporte, su apetito es el deporte, sus hábitos giran alrededor de la práctica del deporte, aquellas cosas que haga o que deje de hacer giran alrededor de la práctica del deporte. Él practica fútbol, yo me jengueo, como decimos los ticos. Él practica fútbol. Yo no me puedo comparar, no sé, con un Keylor Navas, con un Lionel Messi, yo no me puedo comparar con ellos. Porque su dieta, su ejercicio, todo gira alrededor de ello. Bueno, yo como hijo de Dios podría pecar, sí, tengo una lucha con mi carne, pero yo no puedo practicar el pecado. Yo no puedo practicar el pecado. Mi vida no puede girar alrededor del pecado. Mi vida no se puede acomodar al pecado, a la tendencia del pecado, al hábito pecaminoso. Mi vida es distinta y yo me alejo por naturaleza de esas cosas. Entonces, lo que hemos afirmado es que los verdaderos creyentes perseveran hasta el fin y esa persistente adhesión a Cristo es la señal que los distingue de los creyentes superficiales. También debemos decir, y dice el artículo, que esto es que una especial providencia vela por su bien. Una especial providencia vela por su bien. ¿A qué nos referimos con esto? Y noten que la palabra providencia no es casualidad, está con P mayúscula, ¿verdad? Esa providencia divina,
esa forma en la que Dios obra de manera sobrenatural, valiéndose de toda circunstancia humana para el crecimiento de sus hijos, porque su palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es un texto que lo reiteramos muchísimas veces. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál bien? ¿A qué bien nos ayudan todas las cosas? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Porque tampoco podemos usar ese texto para anhelar la prosperidad, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, entonces yo sé que esta prueba es porque Dios me va a dar casa propia. Puede que sí, puede que no. Yo sé que esta prueba con mi carro que ahorita se me varó es porque Dios me va a dar un carro último modelo. Puede que usted pase toda su vida en un carro usado. Dios no está obligado a bendecirnos de esa forma. Pero cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no está hablando de cosas materiales. Está hablando de que toda circunstancia, todo aquello que es controlado por la providencia divina alrededor de nosotros, Dios lo está usando para obrar en nuestra santificación, para que nos parezcamos más a Cristo. A los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a parecerse más a Cristo. Entonces, perseverar hasta el fin es también una obra de la providencia divina que nos está perfeccionando a través de las circunstancias humanas. Y aquí tenemos que hacer la aclaración. La perseverancia de los santos entonces no es un esfuerzo humano, es una obra de Dios. Porque por otro lado, podemos entender, vamos a ver, y aquí voy a meterme tal vez en algunas percepciones evangélicas acerca de la doctrina de la salvación. Algunas personas, como nosotros, decimos, la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Otras personas dicen, la salvación es por obras. Tenemos que cumplir la ley para alcanzar la salvación. Pero otras personas hacen una mezcla sincretista entre estas afirmaciones y dicen lo siguiente: la salvación se recibe por gracia, pero se mantiene por obras. ¿Me doy a entender, hermanos? Una persona la recibe por gracia, pero la mantiene por obras. O sea, usted recibió y no merecía esa salvación, pero ahora que la recibió, en buen tico, póngale porque la puede perder. ¿Es esto así, hermanos? Realmente y bíblicamente esto no es así. Y aquella persona que cree, que en su mente afirma que la salvación es por gracia, esa persona está engañada. Y en el fondo de su corazón, él cree la frase antibíblica de que la salvación es por obras. Porque si la salvación se tiene que mantener por mis buenas obras, entonces la salvación es por obras. Por tanto, la salvación es por mérito humano. Y por tanto, yo me puedo gloriar de ser salvo. Yo me puedo jactar de ser salvo. Yo me puedo jactar de ser un hijo de Dios. Yo puedo ver debajo del hombro a las personas que no son hijos de Dios y decirle, usted no se esforzó, yo sí. Yo sí me esforcé para ser hijo de Dios. La salvación en ese caso sería por gracia o por obras. Por obras. No sería gracia, sería deuda. ¿Sí? Claro. Completamente, y entonces el mérito al esfuerzo humano es el que es aplaudido. Y eso se debe a la mala interpretación de lo que ser pecador significa. Y esto también ya lo hemos dicho muchas veces en este púlpito, voy a apurarle por cuestiones de tiempo. Pero ya hemos dicho bastante que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Lo repito,
Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Yo sé que parece un trabalenguas. Ya nacimos en una condición pecaminosa. Y aquello que hace a alguien pecador es pecar. Pero pecar no es lo que nos hace pecadores. ¿Me voy a entender, mis hermanos? Un león nace carnívoro, no se hace carnívoro cuando se come una chuleta. No, ese león nace carnívoro. En su ADN, en sus venas ya está la necesidad de comer carne, de devorar a la presa, de ser un depredador. Pero él no se convierte en un carnívoro, en un depredador cuando come aquello. Nosotros nacemos pecadores. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Nacemos pecadores. Y lo que hace un pecador es pecar. Por tanto, esta afirmación que hermano don Leonel nos está mencionando es una confusión de lo que ser pecador significa. Porque una persona que piensa que Jesús pagó por nuestros pecados antes de ser salvos, pero que ahora los pecados que están después de mi salvación siguen añadiéndose a mi cuenta, esa persona está interpretando que soy pecador porque peco, pero no está interpretando su naturaleza pecaminosa. Y Cristo no nos redimió de ser activamente pecadores, sino de una naturaleza pecaminosa. Él nos está transformando de gloria en gloria la imagen de su Hijo. Es un cambio de corazón, es un cambio de naturaleza, es un cambio de apetito. Somos nueva criatura. Entonces, una especial providencia obra y vela por nuestro bien, no es nuestro esfuerzo. Acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí hay una providencia de Dios cuidando a sus hijos. Hermanos, si la providencia controla aún lo que comemos, aún nuestro techo, aún nuestro abrigo, ¿no controlará la providencia de Dios el hecho de que seamos sus hijos? De que no caigamos, de que no podamos caer en pecado. Es Dios obrando para nuestro bien. Acompáñenme un momento rápidamente a 1 de Timoteo. Perdón, 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Somos salvos por gracia, hermanos. Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios por gracia. Les pregunto, ¿cuándo nos fue dada esa gracia? Antes de la fundación del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? La gracia que nosotros gozamos nos fue dada antes de la fundación del mundo. Esto es un argumento precioso para hablar acerca de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que creen que la salvación se pierde dicen, y este tercer grupo de personas, que le mencioné, aquellos que dicen la salvación es por gracia pero se pierde por obras, ¿verdad? Estas personas lo que entonces dicen es, lo que yo pueda hacer hoy repercute en mi condición bajo la gracia de Dios. Pero vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, a partir del versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuándo nos fue dada la gracia? Antes de que yo pudiese hacer una obra buena o mala. Si la gracia me fue dada sin yo poder hacer ninguna obra, ¿cómo me va a ser quitada por una obra? ¿Me doy a entender? O sea, si yo ni siquiera existía para hacer algo bueno o malo y Dios tuvo gracia de mí, ¿por qué me habría de quitar esa gracia después de existir y hacer algo bueno o malo? ¿Se dan cuenta que eso es una contradicción, hermanos? La gracia no depende de las obras, porque como lo dije anteriormente, llegaría a ser entonces deuda. Dios estaría en deuda con el ser humano. Otra ilustración que a mí me encanta poner en cuanto a este hecho es que nosotros los empleados hacemos una labor específica en algún trabajo por el estilo, y cuando viene la jornada, cuando viene la quincena, vemos nuestro depósito, nos ganamos esa plata, pero esa plata fue fruto de nuestras obras. El jefe estaba en deuda conmigo, porque yo le hice un trabajo y él me tenía que pagar ese trabajo. ¿No doy a entender, hermanos? Cuando nosotros pensamos en esto, imagínense una persona que tal vez está teniendo una necesidad en su casa, una necesidad económica, sabe que necesita 600, pero en su trabajo le pagan 500. Y él, cuando viene la quincena y él mete la tarjeta en el cajero automático, él sabe que va a retirar 500, no 600, porque él trabaja para recibir esos 500, pero cuando mete la tarjeta en la cuenta dice 700. Y aquí tiene que haber un error. Él se va donde su jefe y le dice: jefe, algo pasó, hubo un error en mi depósito, me depositaron más de lo que yo necesitaba, yo trabajo para recibir 500 y me depositaron 700. Y el jefe le responde: yo he visto las necesidades que usted tiene y eso se lo quise regalar. Este hombre va a decir: wow, gracias, estoy completamente agradecido por ello. Pero se imaginan que venga la siguiente quincena, este hombre mete la tarjeta y en la pantalla aparece 500. Y este hombre empieza a renegar: ay, jefe más injusto, no me depositó 700. ¿Está en el derecho él de renegar? No, porque él no trabaja por ello. La deuda es aquello por lo que él obra, pero el excedente fue gracia. ¿No voy a entender, hermanos? Cuando nosotros estamos hablando de salvación, yo no puedo llegar a decirle al Señor: vea lo que yo hago y por tanto, sálveme. Porque eso sería deuda, no gracia. El Señor Jesús ve nuestra vida y ve que tenemos absoluta necesidad, y la salvación, por tanto, es obra de su gracia redentora. Vamos concluyendo. Entonces, una especial providencia vela por el bien de los que perseveran hasta el fin, y sigue diciendo: y que son mantenidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Dios los mantiene en su poder. Filipenses capítulo 1, precioso texto. Filipenses capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros somos mantenidos en el estado de salvación por el poder del Señor, y es Él el que comenzó la buena obra, el que tiene poder para perfeccionarla, y así lo hará. De hecho, el apóstol Pablo dice: estamos persuadidos de esto, estoy convencido
que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, porque Dios no hace nada incompleto. Él no hace nada que lo vuelva a ver y luego diga, me salió mal. Y si Él empezó una obra en el corazón de un ser humano, Él va a perfeccionar ese corazón hasta que se parezca a la imagen del Señor Jesucristo. Porque ese es el propósito de Dios para con nosotros, sus hijos. Ahí mismo en Filipenses, ahora acompáñenme a capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Generalmente aquellas personas que hablan acerca de que la salvación se pierde, usan el versículo 12. Dice, ve, ahí dice, ocupaos en vuestra salvación. Pero no leen el versículo 13. Es cierto, mis hermanos, les voy a decir algo. Estén ocupados en su salvación, pero sepan que si ustedes se ocupan en su salvación es porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquellos que dan frutos de estarse ocupando en aquello que hacen los salvos es porque Dios puso en ellos el querer como el hacer. Hermano, usted ora. Alguien me diría, sí, yo oro. No se jacte de ello. Dios puso en usted el querer orar. Usted sirve a Dios en la iglesia. No se jacte de ello. Dios puso en usted el querer servir. Usted está aquí en un miércoles. No se jacte de ello. Ni vuelva a ver al que no está diciéndole yo soy mejor que usted porque yo sí estoy y usted no. No lo haga porque Dios puso en usted el querer estar aquí. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, el hecho de que nosotros permanezcamos salvos se debe a su obra y no a la mía. Si dependiera de mis obras, desde el primer día ya hubiera perdido mi condición de salvación. Pero depende de su obra. De nuevo, y termino con la aclaración, esto no quiere decir que tenemos una licencia para pecar. Porque todo lo que hemos dicho más bien nos habla de una vida en progreso. Una vida que crece en santidad y en temor al Señor. Si usted es un hijo de Dios, usted da frutos de ser un hijo de Dios y usted permanecerá hasta el fin como un hijo de Dios. No quiere decir esto que no va a caer, posiblemente va a caer en algún pecado, pero sepa que la divina providencia de Dios incluso utiliza esas caídas para generar en nosotros aprendizaje. Y nosotros volvemos a ver y decimos, caí, pero en mi corazón hubo arrepentimiento. ¿Usted cree que el rey David no creció después de lo que ocurrió con Betsabé? Dios en su divina providencia utilizó aún esas circunstancias desfavorables para que el rey David creciera y fuera un mejor hijo de Dios. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Gloria a Dios, porque nuestro estado de salvación es permanente. Pero al mismo tiempo este mensaje debería generar en nosotros temor y temblor. Porque puede que alguien se esté conformando a decir, soy hijo de Dios, simple y sencillamente por una profesión pasada, pero no haya un testimonio que respalde aquella profesión. Cuidado. Este mensaje es al mismo tiempo una buena noticia y una mala noticia. Una buena noticia para aquellos que estamos seguros que descansamos en las manos del Señor Jesucristo y hemos visto su obra de gracia en nuestros corazones progresando en santificación. Pero tema y tiemble, hermano, si usted está confiado de ser un hijo de Dios por una profesión antigua, pero no hay un testimonio que respalde ello. El que persevera hasta el fin será salvo. Esas fueron las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y en otras porciones de los evangelios. Inclinen su cabeza, por favor, y oremos para terminar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y si en tu voluntad tú quieres usar este mensaje para quebrantar algún corazón que no cree en ti, utilízalo, Señor. Pero al mismo tiempo también utiliza estas palabras que provienen de tu Santa Escritura para generar en nosotros gratitud. Gratitud porque lo que somos te lo debemos a ti. Porque nada de lo que somos es por nuestro mérito ni por nuestras obras. Y porque nuestra perseverancia y nuestra llegada futura
al paraíso celestial no será porque merezcamos ello, sino porque tú lo hiciste posible para nosotros. Por tu gracia, por tu misericordia. No lo merecemos, pero tú has sido bueno. Señor, la honra y la gloria sea para tu nombre. Gracias por esta preciosa doctrina que nos has ayudado a meditar y a estudiar. Y te rogamos, Padre Celestial, que sigas ayudándonos a crecer en el conocimiento de tu palabra. La honra y la gloria a tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.